El duelo y la regla secreta. Dicen que el amor se conquista con palabras dulces o miradas cruzadas, pero para algunos eso no basta. Esta es la historia de un espadachín que no podía entregarse el amor si no era desafiado. Una historia de duelo, coraje y una promesa sellada con acero y alma. Desde muy pequeño, la vida le mostró que la ausencia también podía forjar el carácter de una persona. Sus padres se separaron y ambos, por necesidad, se marcharon a trabajar lejos para poder sostenerlo. Durante años no los veía. Fue su abuela quien lo crió, con cuidado y ternura, pero aún así, el mundo se sentía incompleto. Había una soledad callada que no sabía cómo nombrar. Hasta que un día, en una vereda lejana, encontró la casa de un anciano. Allí, colgada en una pared de madera, había una espada de verdad, forjada en acero, antigua, silenciosa, imponente. El anciano, de mirada amable, lo dejó acercarse, y él, siendo aún niño, la sostuvo con ambas manos. Sin embargo, no pudo siquiera levantarla. Ese día no la dominó, pero ella lo eligió a él, y desde entonces supo que su alma estaría atada al acero, a la práctica, al combate. Con los años entrenó con todo lo que tuviera forma de espada, con maderas, con ramas, imitando técnicas de otras personas, a veces tanto que sus manos sangraban, sus brazos no daban más, pero él seguía. En la práctica encontró refugio, en la técnica encontró control, y en la disciplina encontró la paz que anhelaba. Fue lo primero que se propuso dominar, lo primero que sintió realmente suyo, y con el tiempo, esa misma determinación lo acompañó en todo. Se volvió alguien brillante, en muchas cosas, en los estudios, en el trabajo, en cada tarea que exigiera enfoque y precisión. Pero en el amor no encontraba su lugar. Guardaba una regla secreta. Si alguna vez alguien se me declara, no daré mi respuesta de inmediato, se decía. Mi respuesta dependerá del resultado de un duelo. No hablaba de ello, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Pero esa regla era la razón por la que año tras año seguía solo. No porque no viera a quien se interesara en él, porque sí las hubo y no pocas, sino porque ninguna había despertado en él la chispa que nacía cuando alguien lo desafiaba de verdad. Ese era su secreto. No podía enamorarse si no lo impresionaban. No por belleza, no por palabras dulces, sino por determinación, por carácter, por una voluntad capaz de mirarlo de frente y no retroceder. Hasta que un día sucedió. Una joven de ojos firmes y risa ligera, inteligente y profunda se acercó. No lo hizo con drama ni expectación. Fue natural, simple, humana. Ella, que lo había acompañado en risas, silencios, tareas, miradas compartidas, un día bajó la guardia y le confesó algo. Creo que me gustas. Él no respondió de inmediato. La miró con calma, sin dureza, pero con la intensidad de quien ya había esperado mucho tiempo este momento. Entonces le dijo: si de verdad es así, entonces te propongo algo. No te daré una respuesta ahora, pero primero acepta un duelo conmigo. Y dependiendo del resultado te diré mi verdad. Ella parpadeó sorprendida y respondió: ¿un duelo? ¿De qué tipo? Y él contestó sin vacilar: con espadas. Quiero que nos enfrentemos y, dependiendo de lo que ocurra en ese combate, te daré mi respuesta. Ella lo miró unos segundos y aceptó. Días después, el sol caía dorado sobre el suelo del patio de entrenamiento. Él la esperaba, espada de práctica en mano. Ella llegó, sin miedo, pero con la incertidumbre en los ojos. Él admiró eso, porque sabía que la valentía no era la ausencia de miedo, sino luchar, aun cuando se lo tiene. El duelo empezó. Él atacó con velocidad, con precisión quirúrgica. Sus tajos venían de distintos ángulos,
cortos, largos, diagonales. Cambiaba el ritmo de forma impredecible, alternando ataques lentos con ráfagas fulminantes de 3 o 4 tajos por segundo. Ella retrocedía, giraba, esquivaba. No tenía su técnica, pero tenía otra cosa que sí: hambre de demostrar que era digna. Él la presionó más. Cambiaba de flanco sin aviso, forzaba las esquinas, anulaba sus retrocesos, la arrinconaba, la empujaba al límite, no por crueldad, sino porque quería saber hasta dónde llegaría antes de rendirse. Ella jadeaba, sus brazos temblaban, el sudor le bajaba por la sien, el miedo a perder la invadía, pero no bajaba su espada. Intentó golpear 1, 2, 3 veces, fallaba. Él lo preveía todo. Su defensa era perfecta, su energía intacta, y sin embargo, ella no se detenía. Una embestida suya casi la derriba, se tambaleó, y un paso atrás. Él avanzó con fuerza, descargando una serie de golpes que le hicieron retroceder con torpeza. Parecía querer quebrantarla, pero en el fondo solo buscaba una cosa: verse su alma estaba hecha de fuego, o tal vez de miedo. Entonces, en un último intento, ella gritó, apretó con fuerza la empuñadura y se lanzó con todo su ser en un tajo final desesperado. Fue poderosa, precisa, audaz. Pero él giró sutilmente y con una técnica impecable, una que había perfeccionado solo para duelos imposibles, desvió el golpe con tal exactitud que la espada se quebrantó en dos. El crujido llenó el silencio del patio. La mitad de la hoja cayó al suelo. Ella se quedó inmóvil, sin espada, sin aire, sin victoria. Y entonces cayó de rodillas, exhausta, derrotada, pensando que todo había sido en vano, que su esfuerzo, su entrega, su determinación no bastaron para estar a su lado. El silencio volvió. Solo se escuchaba el viento y el jadeo de ella, de rodillas, con la respiración entrecortada. Pero entonces, él bajó la espada, caminó hacia ella y con suavidad le ofreció la mano. Ella levantó la mirada y él la levantó del suelo. La sostuvo firme y sin decir palabra alguna, simplemente la abrazó. No como una rival, sino como a quien acaba de ganarse su alma. Y entonces, por fin, después de mucho tiempo, dijo lo que guardaba en silencio en su corazón. Desde un inicio: el amor no es para quien me vence, sino para quien no se rinde. Desde ese día el espadachín correspondió a sus sentimientos. La quiso por su valor, por su resistencia, por cada intento, por cada herida, por cada lágrima. No por el resultado, sino por el alma que entregó, por no haberse ido, por quedarse, incluso cuando perder parecía inevitable.